Bendiciones, hermano. Pueden tomar su asiento. Ahora en la semana salí de bañarme y me estaba viendo en el espejo. ¿Quién se mira en el espejo? ¿Todos? Qué bueno, ¿eh? Pero cuando miré en el espejo dije, Señor, yo ocupo un milagro, ya me estoy haciendo viejo. Y no es que ocupo crema, ¿no? Simplemente yo creo que estaba cansado o algo pasaba. Pero, ¿sabe qué? Yo estaba orando y le dije a Dios, Dios mío, yo necesito un milagro en la congregación. Un milagro para cada uno de los miembros que vienen. Yo quiero un milagro que tú les hagas a su vida. Que ellos reciban, que tengan esa hambre de venir a escuchar la palabra de Dios. Hazme ese milagro, Señor, que yo pueda ver en el corazón de cada uno de los miembros que vienen a la iglesia. Y yo le pedí a Dios mío, dame ese milagro. ¿Cómo yo puedo explicar con mis palabras a cada uno de ellos que tú todos los días tienes un milagro para ellos? Que tú tienes un milagro para mi vida. Y yo estaba orando y pidiéndole a Dios. Y Dios me dijo a mi vida, lee la Biblia, allí te voy a enseñar tú cómo puedes obtener tu milagro. ¿Qué es lo que puedes hacer para obtener un milagro? Entonces, tal vez es la predicación más sencilla que en tu vida vas a escuchar. Y tal vez si tienes muchos años o pocos años o meses en el cristianismo, va a ser eso lo más sencillo que se puede hacer. Pero fue lo que Dios me dio para esta tarde. Y le titulé, mi milagro está en Jesús. Porque muchas veces nosotros preguntamos, ¿dónde puedo encontrar un milagro? Y a veces andamos corriendo de una iglesia a otra, vamos a un lugar, que viene un predicador, vamos allá a recibir un milagro, que vamos a este lado, que vamos a esa iglesia porque están pasando milagros. Y andamos corriendo en muchos lugares buscando un milagro, cuando nuestro milagro está aquí en la palabra de Dios. Entonces, cuando yo pensaba y Dios me decía, Dios me llevó a algunos ejemplos de la Biblia. Yo quiero decirle que cada vez que yo me paro a predicar, yo siempre oro para ver qué lo que Dios me va a hablar para predicar. No me paro aquí nomás, deja hacer un mensaje porque está bonito o sencillo o complicado o parece interesante. No, es porque Dios me revela algo a mi espíritu y por eso lo traigo. Si yo te pregunto a cada uno de ustedes, voy a empezar por mí, aunque no es lo correcto, pero yo necesito un milagro en mi vida. Y si te pregunto a cada uno de ustedes, les aseguro que cada uno de ustedes, por bien que esté, necesita un milagro en su vida. Por más perfecto que estés, siempre necesitas un milagro en tu vida. Tus hijos, tus padres, hermanos, un familiar, un amigo, una situación, nosotros mismos ocupamos un milagro. Y sin miedo a equivocarme, yo sé que tú necesitas un milagro este día. Y ahora Dios nos va a mostrar, nos va a enseñar con su palabra cómo puedes obtener ese milagro. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y te aseguro que si tú haces, que si yo hago lo que la palabra de Dios dice, vamos a obtener nuestro milagro, cualquiera que sea. Y a veces nosotros pedimos por un milagro y pedimos y no pasa nada. Pero nosotros confesamos lo que dice el Salmo 23.1. El Salmo 23.1 dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y lo leemos. Pero si nosotros sabemos que Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿por qué si Jesús es mi pastor me faltan tantas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué si Él es mi pastor y su palabra dice que nada me faltará, me falta? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que me falta para hacer lo correcto para que nada me falte? Vamos a hablar de algunas historias de la Biblia donde yo orando y pidiéndole a Dios y tratando de entender
lo que él me quería decir. ¿Okay? Me dijo, Ángel, busca en la Biblia, ve, allí está la respuesta para lo que tú me estás pidiendo. Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿qué hicieron todas estas personas que están registradas en la Biblia, que obtuvieron un milagro? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Y vamos a hablar primero de los 10 leprosos. Cuando usted escucha la palabra de los 10 leprosos, oh, ya sé de qué va a hablar el pastor. Porque nos acostumbramos, sabemos la historia. Pero el que no sabe la historia dice que Jesús llegó a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Y al entrar a la aldea, entraron a ese pueblo, ¿okay? Salieron a su encuentro unos 10 leprosos, 10 personas que tenían lepra. Entonces se pararon de lejos y le hablaron a Jesús y le dijeron, le gritaban, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces Jesús los volteó y los vio. Cuando Jesús los volteó y los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué tenían que ir a mostrarse a los sacerdotes? Porque así era la ley que tenían que seguir. Entonces cuando Jesús les dijo ir y mostrarse a los sacerdotes, ellos se dieron la vuelta y se fueron a mostrarse a los sacerdotes. Ya sabían dónde estaban, en la ciudad, en la sinagoga. Entonces fueron allá a mostrárselo. Pero cuando fueron en el camino, fueron sanados. Cuando fueron en el camino, fueron sanados. Y cuando se vieron sanos, entonces dijo uno, yo estoy sano. Entonces se regresó a darle gracias a Jesús. Llegó y lo miró, se hincó enfrente de con él y le dijo, gracias Señor. Entonces cuando Jesús lo miró, dijo, ¿qué no eran 10 los que yo sané? ¿Por qué nomás uno vino? Nomás vino este samaritano. Entonces, cuando lo miró allí, de rodillas a él, le dijo, ¿sabes qué? Levántate. Tu fe te ha salvado. ¿Verdad? En ese tiempo, cuando los leprosos, la lepra era bien dura. Era una enfermedad. Cuando esa enfermedad llegaba, era la muerte segura. Pero estos leprosos hicieron algo bien importante. Aunque estaban enfermos, aunque se estaban muriendo, ellos tenían una esperanza. En ese tiempo los leprosos, cuando eran sanados, tenían que ir a mostrarse. La ley decía que tenían que ir con el sacerdote, lo revisaba y hacían todo tenían que hacer muchos requisitos para que después de estar sanos, tenían que rasurarse todo el cabello, bañarse, hacer muchas cosas para declararlos que ya estaban sanos, que podían integrarse a la familia, otra vez a la ciudad, a estar con sus familiares. Y después que estaban ya bien todos, tenían que dar una ofrenda. Usted lo puede leer, si usted lee todo Levíticos 14, ahí va a encontrar toda la historia. Me gustaría que la leyera para que entienda todo el proceso que ellos tenían que hacer. Pero estos leprosos declararon su fe. Hicieron algo maravilloso. Ellos confiaron. Ellos creían en Jesús. Y ellos empezaron a declarar su fe, declaraban, sabían que si ellos, un día Jesús pasaba por ahí, iba a ser sano. Imagínense que están ellos en un lugar. Jesús ni aparecía por ahí. Pero ellos, alguien les había dicho, ellos sabían que había un hombre que podía sanar, se llamaba Jesús. Y entonces ellos ahí, muriéndose de la lepra, ellos decían, porque no pueden ir al pueblo a buscar a Jesús, porque no los iban a permitir. Pero ellos, su fe era tan grande que decían, si un día Jesús pasa por aquí, nos va a sanar. ¿Y qué pasó? Llegó el momento que Jesús llegó ahí. Y cuando llegó Jesús, le pidieron que se los pudiera sanar y Jesús los sanó. Pero hay algo curioso, les dijo Jesús, váyanse y muéstrense a los sacerdotes. No los sanó allá al instante. ¿Por qué Jesús no los sanó al instante cuando ellos vinieron? ¿Por qué a veces el Señor no nos sana al momento que le pedimos nosotros el milagro? Era hermoso que la persona estaba leprosa, Jesús en otra ocasión oró por alguien y fue limpio al instante. Estos hermanos no. Entonces Jesús le dijo, váyanse, no los sanó ahí. Cuando le dijo, váyanse, muestren a los sacerdotes. ¿Saben lo que hicieron ellos? Imagínense un leproso.
Un leproso a veces le faltaba una pierna, una mano, la nariz, un cachete, se les caía la carne en pedazos. Me imagino yo que se abrazaron y el que no podía caminar y fueron caminando. Y usted dirá, ¿cómo Dios permitió que ese leproso, tal vez que no podía caminar, se fuera a mostrarse? ¿Cómo iba a llegar allá? Ellos no le preguntaron a Jesús por qué, simplemente obedecieron. Les dijo, vaya. Entonces, ok, si Jesús dice, es el que manda, nosotros nomás obedecemos. Si tú dices que vaya, Señor, yo voy. Y ellos agarraron su camino y se fueron. ¿Por qué el Señor permitió eso? Porque quería ver en ellos la obediencia a su palabra de Jesús. Porque si Él dijo, vayan, ellos van. Ellos no dijeron, Señor, pero sánanos y luego vamos. No, la palabra estaba dada, vaya y muéstrense. Entonces cuando empezaron ellos a caminar, a ir a ver los sacerdotes, no piensen que estaba una cuadra, ni dos, ni tres, estaba lejos. Acuérdense que estos hombres estaban fuera de la ciudad, fuera de la aldea. Y los sacerdotes estaban en el pueblo, tenían que ir a la ciudad. Entonces, ellos empezaron a caminar enfermos, pero iban en obediencia. ¿Qué hicieron estos leprosos realmente? ¿Qué hicieron ahí? Primero tenían fe y creyeron. Si usted se pone a pensar qué fe tenían estos hombres, que sabían que un día Jesús iba a pasar por ahí. Sabían, creían, tenían la fe y creían que ese hombre, si pasaba por ahí, los iba a sanar. Si nosotros buscamos, ahí todos traen su boletín y usted puede ver en Lucas 17:12. Dice, y también lo tenemos ahí, dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos. Dice, hay unas cosas que aquí quisieron ellos, dice, cuando Jesús entró a la aldea, les salieron. Okay. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? Que nosotros cuando tenemos una necesidad, tenemos algo que pedir. Cuando aquí se ponen los hermanos para orar, okay, y les dice, pase si tiene una necesidad, usted puede decir, ¿cómo voy a pasar yo para que esa persona me ore por mí? La persona que está aquí enfrente no lo va a sanar, porque lo que lo sana es Cristo. Pero usted, para fin, viene y se pone de acuerdo, basado en la palabra de Dios, donde 2 o 3 están unidos en mi nombre. Entonces, si usted no pasa, ¿cómo va a recibir su milagro? Y usted dice, pastor, pero yo he pasado muchas veces y no lo tengo. Espérate un poquito, va a llegar. Simplemente tú sé obediente. Entonces, ellos salieron. ¿Qué hicieron? Creyeron. Dice, salieron al encuentro los 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Entonces, su fe fue que salieron. Tuvieron fe. Al ver a Jesús, ahí viene Jesús, vamos a salir. Se movieron, se levantaron, caminaron, hicieron lo que tenían que hacer. En segundo, reconocieron el poder de Jesús, sabían quién es Él. En Lucas 17:13 dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Reconocer quién es, nosotros tenemos que reconocer realmente quién es Jesucristo. A veces nos olvida quién es Jesucristo. Dice, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. A veces nosotros tenemos que venir a Jesús y decirle, Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Tenemos que reconocer que es Jesús, es el Maestro. Y a veces nos olvida realmente quién es. Ellos fueron obedientes. Fíjate en San Lucas 17:14. Dice, cuando Él los vio, les dijo, id mostrar a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Él les dijo, id mostrar a los sacerdotes. ¿Qué hicieron ellos? Fueron. Obediencia. Es muchas veces lo que tal vez me falta a mí, ser obediente en muchas cosas.
Y dice, y uno fue agradecido y se postró. En Lucas 17, 15 y 16 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este samaritano, dice, se postró a rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Como diciendo, como cuando estábamos cantando, te adoro a ti, Señor, yo vengo aquí. Me imagino que el leproso le decía, yo quiero vivir alabándote, Señor. Yo vengo a adorarte a ti. ¿Sabes por qué? Lo que hizo vino y lo reconoció a él como su Señor, como su sacerdote. Esta historia a mí me enseña que para tener mi milagro tengo que tener fe, tengo que reconocer quién es Jesús, tengo que ser obediente y agradecido. Ellos hicieron esas cosas, tenían fe. ¿Cuántos de aquí tenemos fe? Existe Jesucristo, amén. Todos sabemos que existe Jesucristo. Tenemos que reconocer que todavía tiene todo el poder y puede hacer lo que tú quieres. Pero si Él te pide que vayas a hacer algo, hazlo, sé obediente. Si Él me dice, Ángel, haz algo, yo tengo que ser obediente. Y cuando me da mi milagro, que tengo que ser agradecido. Entonces, este hombre vino y hizo, se puso de rodillas y dijo, gracias, Señor. Yo pienso que todos nosotros los que estamos aquí, que ocupamos un milagro, podemos hacer lo mismo. El milagro no pasó porque estos hombres eran buenos o eran malos. Porque nosotros pensamos, bueno, si este hombre si era bueno o era malo, yo no sé. Simplemente sé que era una persona que tenía lepra. Eso no quiere decir que una persona es mala, simplemente llega una enfermedad. Tú puedes tener una enfermedad, yo puedo tener una enfermedad, y no es porque sea bueno o porque era malo, llegó una enfermedad. Pero cuando te llega una enfermedad, para eso tenemos a Jesucristo. Una enfermedad de lepra no se sana, casi no pueden con ella. Pero para Jesucristo nomás ocupaba la obediencia de una persona. Entonces, yo tengo que ser obediente a lo que Dios me dice. Si yo quiero tener mi milagro, tengo que ser obediente a Dios, reconocerlo y ser agradecido. Ellos declararon su fe. Nosotros, hermanos, vamos a declarar nuestra fe. ¿Sabes qué? Yo creo en ti, Señor. Y hacer lo que realmente nos pide. Jesús no nos pide mucho, simplemente que creamos en Él. Simplemente. No te pide mucho. Cuando tú vienes a Él y crees y lo reconoces que Él tiene el poder y le escuchamos a Él, porque siempre va a haber cosas en nuestra vida. Nosotros tenemos que, hermanos, empezar a vencer todo obstáculo que se nos presenta en la vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos obstáculos el día de hoy? ¿Cuántas cosas están enfrente de contigo que tienes que vencer tú para salir adelante? Donde quiera que estés, en tu casa, en tu familia, con tus amigos, en el trabajo, aquí en la iglesia, siempre hay obstáculos que vamos a poner, que se ponen enfrente de nosotros y tenemos que salir a nosotros adelante. Ahora viniste, estaba lloviendo, el agua, ¿qué pasó? Nomás te mojaste, sales poquito aquí, es todo. Pero a veces nos detienen cualquier cosita. Le he pedido a Dios muchas veces esto y no me da mi milagro. Ya estás haciendo complaint, ya le estás reclamando. En vez de venir y decir, Señor, yo reconozco que tú pasas. Hay una historia también que cuenta de una mujer que era samaritana. Y dice que Jesús vino ahí a la región de Tiro y Sidón. Y salió una mujer cananea. Esta mujer cananea salió de esa región y le gritaba. Y le gritaba, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Hacía lo mismo que hicieron los leprosos. Salían y le gritaba a Jesús y le decía, Señor, hijo de David. Hizo lo mismo, reconocía lo mismo que los leprosos. Y le gritaba, Señor, yo tengo una hija enferma, ayúdame, Señor. Y Jesús no le hizo caso. Pero ella le gritaba y le decía. Es lo mismo que a veces nos pasa a nosotros. Le hablamos al Señor, nos hablamos al Señor y parece que no nos escucha. Bueno, a esta mujer le pasó lo mismo. Eso para que entiendas tú por qué a veces tú no tienes tu milagro.
¿Cuántas veces le has pedido a Dios un milagro? Muchas veces. ¿Y te lo ha concedido? No, pastor. No. Y después de 2 o 3 veces que le pides, ya se te olvida. No, Dios no quiere que pase esto. Ah, pues esta mujer no le importó que Jesús no le hiciera caso. Y le dijo todavía, ¿sabes qué? Le dijeron los apóstoles, ¿sabes qué? Ya, dile a esa mujer que se calle, ya está enfadando mucho. Y él le pedía y le pedía y le pedía. Pero ya cuando le dijo, ¿sabes qué? Yo no vengo a ti, ¿no? Le dijo, como que, ¿sabes qué? Tú no eres de los de nosotros, yo vengo a los míos, tú eres como un perro, no tengo nada contra ti. A ella no le importó eso, lo que le dijeran. Ella dijo, ¿sabes qué, Señor? Hasta los perros comen de las migajas de la mesa de su amo. Y yo vengo a pedir por mi hija. Y Jesús volteaba y la miraba. Y no puedo creer lo que estoy escuchando. Pero la fe de esta mujer no le importaba. Seguía clamando y clamando y clamando. Hasta que Jesús